Hola mis apreciados hermanos, sean muy bienvenidos una vez más a una nueva presentación de nuestro ministerio El Mensajero del Desierto. Me presento su servidor Santiago Martín Sosa, muy gozoso en esta hora de poder compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a presentar una continuación de esta pequeña serie de la apostasía Omega, y este tema se titula Acab y la viña de Nabot. Es un tema bastante interesante que quizás lo abarquemos en dos partes como tal porque es bastante extenso, ¿no? Pero antes de entrar en materia les invito humildemente a que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por este día más de vida, por las grandes bendiciones que tú nos concedes al todavía contender con nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Queremos pedirte humildemente, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, que podamos ser humildes, que podamos ser sumisos ante tu reprensión, que me des tu Santo Espíritu a mi persona para poder desarrollar este tema con el espíritu correcto y que puedas aclarar las mentes de los hermanos que van a oír esta presentación. Te lo pido muy humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, dicho esto, vamos a entrar en materia y vamos a estudiar un poco acerca de la experiencia del profeta Elías. En la presentación anterior, titulada Los sacerdotes de Jeroboam, estuvimos hablando un poco de lo que es la apostasía omega en el adventismo, el alfa y la omega, y de cómo esta apostasía se ha desarrollado también en el antiguo Israel. Estuvimos viendo los principios de dicha apostasía, esa nueva organización, cómo se introdujo en varias ocasiones en la antigua monarquía israelita. Y vamos a refrescar nuestras mentes y vamos a analizar un poco las apostasías en los días del profeta Elías para sacar lecciones para vida eterna. Y para comenzar vamos a leer en Primera de Reyes, el capítulo 16, desde el versículo 29 en adelante, dice la palabra del Señor. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes de él, como si le fuera cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue, sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar a Baal en el templo de Baal que él había edificado en Samaria. Acab también hizo un árbol ritual de acera. Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes de él, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel. Interesantes textos, porque nosotros aquí encontramos varios puntos como tal. Vemos que Acab había hecho lo malo más que todos los que habían reinado antes de él. Ese punto se recalca en el versículo 30. Y en el versículo 33 se vuelve a resaltar nuevamente este punto de que Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes de él, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel. Interesante ese punto. En el versículo 31 se nos dice de que cometió el mismo pecado que Jeroboam. Pasó por alto la apostasía de este rey israelita que estableció una nueva organización dentro del pueblo de Dios, echando por tierra el servicio del santuario que estaba establecido en Jerusalén. También hizo un yugo desigual con Jezabel, hija de Et-Baal, el rey de los Sidonios, y estableció el sistema de adoración pagano de los Sidonios en Israel, porque se nos dice de que erigió un altar a Baal. En otras palabras, Acab hizo ecumenismo. Y este es un punto que debemos resaltar en esta hora, porque en el tiempo presente, como pueblo remanente de Dios, como profeso pueblo de Dios, mejor dicho, hemos transigido con el mensaje del segundo ángel y estamos hasta las muelas de ecumenismo. Esto es uno de los puntos iniciales hacia la gran apostasía
que se vivía en los días de Elías. Y noten lo que la sierva del Señor nos dice en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 290 y el párrafo 2, hablando del carácter de Acab y de la situación del Israel en los tiempos de Elías. Dice: Acab era débil en fuerza moral, no tenía un sentido elevado de las cosas sagradas, era egoísta y sin principios. Su unión matrimonial con una mujer de carácter resuelto y temperamento positivo, que estaba dedicada a la idolatría, los convirtió a ambos en agentes especiales de Satanás para llevar al pueblo de Dios a la idolatría y a una apostasía terrible. El temor de Dios estaba disminuyendo cada día en Israel. Las manifestaciones blasfemas de su idolatría ciega se veían entre el pueblo de Dios. No había nadie que se atreviera a exponer su vida, oponiéndose abiertamente a la idolatría blasfema que prevalecía. Los altares de Baal y los sacerdotes de Baal que hacían sacrificios al sol, la luna y las estrellas eran conspicuos por todas partes. Habían consagrado templos y bosquecillos donde se colocaban las obras de los hombres para que fueran adoradas. Qué interesante, porque aquí hay varios puntos a resaltar. Aquí nosotros encontramos la causa de esta terrible apostasía. Encontramos una unión ilícita de un supuesto cristiano llamado Acab con una mujer pagana, Jezabel. Una unión ilícita, un yugo desigual. Y más abajo, en la misma cita, vemos de que el temor a Dios, a causa de esta unión impía, trajo una indiferencia para con los mandatos de Dios. Y a medida que la apostasía iba creciendo, todos eran indiferentes ante los principios del Señor. Aquí en la línea en rojo nos dice de que no había nadie que se atreviera a exponer su vida oponiéndose abiertamente a la idolatría blasfema que prevalecía. O sea que había un estado de tibieza y de indiferencia espiritual, y la apostasía seguía y seguía creciendo. Ese era el contexto de los días de Elías. Según el espíritu de profecía, repito, Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 290 y el párrafo 2. Interesante. Ahora vamos a leer en la Escritura, en Primera de Reyes, el capítulo 17, hablando de la reacción que el Señor tuvo ante esta situación en su pueblo y cómo es que Dios trabaja para alertar a su pueblo de los peligros en los que se encuentra. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue y habitó junto al arroyo de Kerit, que estaba al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué interesante, porque nosotros aquí vemos a un profeta, a un hombre que decía ser de Tisba. Les hago una pregunta, mis queridos hermanos. ¿En qué parte de la Biblia ustedes han escuchado hablar de Tisba? Porque el único israelita de Tisba que yo conozco es Elías el Tisbita. Interesante este punto. Y el mensaje que trajo este hombre fue un mensaje de reprensión. Fue un mensaje en donde la lluvia iba a parar de caer sobre el pueblo de Dios. La lluvia es un símbolo del Espíritu Santo. Y es interesante analizar estos textos a la luz de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 6. Vamos a leer, dice: Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. Nosotros aquí encontramos y desciframos, mejor dicho, el símbolo del profeta Elías. El profeta Elías simboliza
a la iglesia de Dios en esta tierra, a la iglesia del desierto, a la iglesia invisible, a las almas fieles según los Hechos de los Apóstoles, la página 10 y el párrafo 3. Y nosotros vemos de que este hombre fiel, de que este siervo de Dios, se confronta con un laodicense, con un tibio espiritual. En este caso, el rey Acab, que estaba unido con una mujer pagana haciendo ecumenismo, uniendo la religión de los israelitas con la de los sidonios y formando una imagen de la bestia. Porque nosotros encontramos en el simbolismo de Acab y de Jezabel la unión de iglesia y Estado, la imagen de la bestia. Y a la luz de la tipología encontramos esta unión ilícita que representa a los 1260 años de supremacía papal. Esto es lo que nos dice Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 6. A través de todos los tiempos, el pueblo remanente ha tenido que huir al desierto para hacer perdurar el mensaje que Satanás quiere borrar de la faz de la tierra. Interesante. Y en una situación similar estamos en el tiempo presente. Estamos en una situación de mucha apostasía, en donde los templos de Baal y los templos de Acera están diseminados por toda la ancha faz del adventismo. Vemos, por ejemplo, en la imagen de esta presentación, al templo de la Universidad de Andrews, de John Andrews, entre comillas, con una estructura arquitectónica totalmente católica romana. Vemos esos ventanales, vemos esos simbolismos bastante masónicos, jesuíticos como tal, en esos atuendos que los graduados de dicha institución se ponen para recibir esos cartones, ese reconocimiento totalmente mundanal. Es algo muy triste y delicado. Y es evidente de que tenemos que llamar el pecado por el nombre que le corresponde, denunciar estas cosas. Justamente la hermana White, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 294 y el párrafo 2, nos exhorta a la necesidad de reprender el pecado. Y esto es lo que ella nos dice en estas líneas inspiradas. Vamos a leer, dice: el prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia Dios me reveló, y la acusación que se ha suscitado de que somos duros y severos son injustos. Dios nos ordena hablar y no queremos callar. Si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. Interesante. Nosotros aquí vemos la complicidad que un hermano o una hermana puede tener al acallar ante los males visibles que se ven tan evidentes dentro del pueblo de Dios y que los pasan por alto con indiferencia. Según la palabra de Dios, según la inspiración, esta clase de gente sostiene y justifica esos tipos de pecados con esa conducta. Y en el tiempo presente vemos esa situación a diestra y siniestra. Y eso es algo aterrador, es algo abrumador. Porque ¿dónde están los atalayas? ¿Dónde están los guardias que velan en la noche? Ya no hay voces que claman en el desierto. Ya no hay voces que se oponen a estas cosas tan repugnantes que sobreabundan en el pueblo de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios nos va a pedir cuentas de nuestra voz, si la hemos usado para vindicar su nombre o para acallar, para mantener una falsa paz. Porque si estamos en paz con los hombres que están en apostasía, estamos en enemistad para con Dios. Ojalá Dios, mediante su gracia, nos ayude a estar en paz con Él. Dicho esto, continuemos. Vamos a ir en nuestras Biblias a Primera de Reyes, el capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante, y vamos a ver la
forma en la cual Dios trabajó con Elías para sostenerlo en momentos de tanta apostasía, en momentos de gran tribulación. Versículo 7 dice: pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y habita allí. He aquí, yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Qué interesante, porque nosotros, si retrocedemos al versículo 3, encontramos de que Dios le pide a Elías que se aparte de Samaria, que se aparte de los templos de Samaria. Hago la aclaración. ¿Por qué? Porque eran templos que estaban en apostasía y que en esos templos no se manifestaban los ángeles de Dios, se manifestaban los demonios. En el versículo 3 dice: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Qué interesante, porque aquí usa la palabra sostén, ¿verdad? Y si nosotros hacemos un estudio más profundo de los profetas, encontramos que eran obreros de sostén propio, de autosostén, que trabajan en conjunto con Dios para llevar la obra de una forma clara, sencilla y directa, pero que tiene una dependencia completa de Dios. Un obrero de sostén propio se debe poner plenamente en las manos de Dios para cumplir dicho cometido. Y en el capítulo 17 de Primera de Reyes, desde el versículo 7 en adelante, encontramos otro milagro de Dios para el profeta Elías, basado en sostenerlo a través de una mujer pagana, a través de una mujer sidonia, que era de las tierras de Jezabel. La diferencia de que esta mujer había recibido conocimiento del verdadero Dios y que vivía a la altura de la luz que Dios le había dado. Y Dios la bendijo con la presencia del profeta. Por ende, la viuda de Sarepta recibió el testimonio de Jesucristo. Y mediante el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía que moraba en el profeta Elías, ella recibió la luz para guardar los mandamientos y convertirse en parte del remanente. Interesante. Y nosotros encontramos en el capítulo 17 de Primera de Reyes estas manifestaciones de Dios. Y mientras vamos avanzando en la historia de Elías y nos adentramos al capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 1 en adelante, voy a leer, dice: sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra de Jehová a Elías, diciendo: ve, preséntate ante Acab, y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Elías fue para presentarse ante Acab, y había gran hambre en Samaria. Qué interesante, porque minutos atrás estábamos sosteniendo de que la lluvia es un símbolo del Espíritu Santo, y en Samaria había un gran hambre espiritual. La gente estaba como los montes de Gilboa, estaba muerta espiritualmente. Estaba como el valle de huesos secos de Ezequiel, el capítulo 37. Y el Señor quería dar vida a esos cuerpos muertos a través del profeta Elías. Y encontramos un escenario de un conflicto espiritual centrado en la adoración, en un versus entre un verdadero sistema de adoración y falsos sistemas de adoración. Los tres ángeles versus los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Los verdaderos Elías, los verdaderos siervos de Dios que van a dar el fuerte pregón hacia la caída Babilonia, liderada por Acab y Jezabel, y el falso profeta, que representa a los profetas de Baal. Interesante, porque nosotros aquí vemos un complot de un cuerpo ecuménico aliándose
en contra del remanente de Dios, simbolizado por el profeta Elías. Y el rey apóstata no toleraba ver a Elías en ningún momento, porque era una reprensión constante contra su apostasía. Versículo 17 dice: y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Y él le respondió: yo no he trastornado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al haber abandonado los mandamientos de Jehová y al haber seguido a los Baales. Ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Qué interesante, porque aquí nosotros vemos de que Acab en su mente concebía el pensamiento de que Elías era un perturbador de la paz, era un disidente, era un endemoniado, un hijo de Belial, como muchas veces tildan a los verdaderos siervos de Dios, que predican el mensaje puro, que predican el mensaje claro y directo, que predican los 3 ángeles en su pureza. Y la respuesta de Elías fue clara: yo no he trastornado a Israel. El que trastornaba a Israel con su conducta impía era el líder visible de la nación, era el rey Acab. Y debemos tener esto en mente, mis queridos hermanos, porque muchas veces los que trastornan a Israel no son esos disidentes que son calumniados y son perseguidos por los líderes de la iglesia. Son los falsos líderes de la iglesia los que trastornan al pueblo de Dios. Y son partícipes del ecumenismo, son partícipes de los pecados de Babilonia, como lo era Acab unido con Jezabel. Ahora, estuvimos hablando del último gran conflicto reseñado en una tipología en Primera de Reyes, el capítulo 18, y dentro de ese conflicto encontramos al pueblo apóstata de Israel. Vamos a leer una cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 311 y el párrafo 1. Dice la sierva del Señor: ¡qué engaño asombroso! Y qué terrible ceguedad habían cubierto a Israel como un oscuro manto. Esta ceguera y apostasía no los habían rodeado repentinamente. Habían descendido gradualmente sobre ellos al no prestar atención al mensaje de reprensión y advertencia que el Señor les había enviado a causa de su orgullo y sus pecados. Qué interesante, me voy a detener aquí. Aquí la sierva del Señor nos dice de que los laicos de Israel, de que los ancianos, de que los pastores, de que los ministros estaban en un engaño asombroso, en una terrible ceguedad. Esta ceguera y esta apostasía no había sido repentina. Habían ido cediendo de manera gradual, año tras año, pasando por alto la reprensión y la advertencia que el Señor daba a través de sus siervos los profetas. Y el orgullo y el pecado empezaba a gobernar en sus vidas de manera cada vez más completa. Eso es solemne, hay que tener cuidado con eso, mis queridos hermanos. Voy a seguir leyendo, dice: y ahora en esta terrible crisis, en la presencia de los sacerdotes idólatras y el rey apóstata, permanecían neutrales. ¡Qué tremendo pecado! Hay que tener cuidado con eso, mis queridos hermanos. Porque noten lo que nos sigue diciendo la sierva de Dios. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. Terrible. Porque hay un pecado que Dios aborrece más que otro, del cual su pueblo es culpable. ¿Cuál es ese pecado? El de no hacer nada en caso de una emergencia. Y miren lo que sigue diciendo. La indiferencia y la neutralidad
en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué ceguera! Porque nosotros aquí vemos cómo Dios ve la situación actual dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Justamente estábamos leyendo un poquito más atrás del tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, en la página 294. Si hay males evidentes entre su pueblo, entre el pueblo de Dios, y si los hijos de Dios los pasan por alto con indiferencia, en realidad estos sostienen y justifican al pecador. Son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios, porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. ¡Qué solemne! Porque si nosotros leemos estos textos y profundizamos y meditamos en ellos y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para poder reflexionar y sacar una interpretación correcta, nos damos cuenta que van a haber miles, cientos, millones de adventistas del séptimo día que se van a perder por la eternidad por no haber reprendido el pecado, por ser indiferente, por tenerle miedo a los judíos, por querer permanecer bien con los apóstatas, por querer estar bien con el pastor apóstata, por querer estar bien con el club de conquistadores, por querer estar bien con la hermanita anciana. Van a haber miles, cientos y millones de adventistas que se van a perder por ser neutrales e indiferentes. Ahora usted puede pensar, hermano, pero dentro de la iglesia hay mucha gente buena, hay mucha gente justa como tal. Pero esa gente, por pasar por alto los pecados de los apóstatas, ante los ojos de Dios, ellos son igualmente de culpables, y ante los ojos de Dios son apóstatas. Vamos a leer en Ezequiel el capítulo 21, desde el versículo 2 en adelante, dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. ¡Qué terrible! Porque nosotros encontramos a hombres como Walter Bate, que él nos dice de que hay que permanecer en la iglesia, de que hay que permanecer en Jerusalén, por más de que huela hediondo, por más de que sea una jaula de aves inmundas. Y por otra parte tenemos al señor Oliver Coronado, que también defiende una institución eclesiástica que está en apostasía a capa y espada. Y encontramos a otro hombre como Esteban Bor, yendo más allá aún, con más osadía, diciendo de que la iglesia no está en ecumenismo. Y uno de sus mendicantes, llamado Luis Manrique, tiene la osadía de decir de que si hay gente de que dice de que la iglesia está en ecumenismo y hace videos y presenta información, no le haga caso a esa gente, porque esa gente es mentirosa. A ese punto hemos llegado, mis queridos hermanos. Es terrible la ceguera espiritual que los líderes de la iglesia tienen, que estos líderes apóstatas, mejor dicho, que llevan al pueblo de Dios en una dirección totalmente equivocada, directo a la destrucción. Y hay que nombrarlos con amor y con cariño, y hay que reprenderlos para que tomen una decisión de parte del Señor. Porque así como están, según Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, la página 294 y la página 311, esos hombres están perdidos. Y debemos tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Debemos tener mucho cuidado con ser indiferentes y neutrales. Y este es el contexto de Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 30, en donde el profeta Elías se acerca al pueblo y exhorta al pueblo a acercarse a él, como dice el versículo 30, noten. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él.
Luego él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Qué interesante, porque nosotros aquí vemos que se resaltan varios puntos como tal. El primer punto es de que Elías exhorta al pueblo a acercarse a él. Evidentemente el pueblo tenía un preconcepto para con Elías que habían sembrado los profetas de Baal hasta ese momento. Y luego de ver el contraste entre la adoración sencilla y humilde que Dios requiere de usted y de mí, notaron de que los profetas de Baal eran unos fanáticos religiosos, eran unos legalistas, eran unos apóstatas. Ellos querían comunicarse con sus deidades paganas a través de sus obras, que son trapos de inmundicia como tal. Y nosotros aquí vemos a un profeta que está restableciendo el altar de sacrificios, que está restableciendo la justificación por la fe, que está restableciendo el mensaje del tercer ángel. Y en este texto nosotros podemos hacer la comparación con el mensaje que Dios nos dio a través de los pastores Jones y Wagoner en la sesión de Minneapolis de 1888. Esa fue la frutilla del postre para que el pueblo remanente, para que el Elías moderno pueda dar el último mensaje de misericordia al mundo y pueda echar por tierra las falacias del papado. Porque durante esos 1260 años de persecución, lo que el papado fue haciendo de manera progresiva fue echar por tierra todo el sistema del santuario, todo el sistema de verdades que nos lleva a reconciliarnos con Dios por medio de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Interesante. Y nosotros vemos de que Elías está representado también en el movimiento adventista del séptimo día, que va a culminar y va a terminar de concretar la reforma protestante. Y en el versículo 31 también encontramos este simbolismo de las 12 piedras que representan, a la luz de Apocalipsis capítulo 7, a los 144.000, a los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y nosotros aquí vemos que para poder ser parte del Israel espiritual, tiene que haber un cambio de nombre, tiene que haber una circuncisión, tiene que haber un cambio de vida, una nueva creación, así como lo hizo Jacob en Génesis capítulo 32, antes de encontrarse con su hermano Esaú, que era su enemigo más acérrimo. Son muy interesantes estos detalles que encontramos en estos textos de la palabra de Dios. Y en el versículo 38, la palabra de Dios nos muestra una manifestación tan impresionante del poder de Dios que se dio en esos momentos. Vamos a leer, dice: Entonces cayó fuego de Jehová que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Qué interesante, hermanos, porque si nosotros comparamos este texto a la luz de Apocalipsis, el capítulo 18, en el versículo 1, noten lo que nos dice aquí el Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí la palabra de Dios nos describe cómo va a ser el fuerte pregón del tercer ángel. El fuerte pregón del tercer ángel consiste en los tres ángeles, en los mensajes de los tres ángeles combinados, para dar la última advertencia al mundo, el último llamado al arrepentimiento y a la reforma, el último llamado de misericordia de un Dios bondadoso que va a traer los juicios del cielo ante la gran apostasía que prevalece en el mundo entero.
Y todo el pueblo sincero de Dios que todavía permanece en esos sistemas apóstatas y en el mundo secular, van a tener que tomar una decisión de parte del Señor y se van a unir con el remanente, con los Elías modernos como tal. Pero en este panorama encontramos a un pueblo apóstata, indiferente y neutral, con la apostasía generalizada en todo Israel. Encontramos a un rey apóstata dominado por una mujer pagana, símbolo del sistema católico romano, y encontramos a los profetas de Baal defendiendo su sistema de religión falso y exhortando al pueblo a permanecer en esas mismas creencias paganas que deteriorizan el carácter de Dios. De ese carácter va a ser el último gran conflicto, y todo esto lo vemos a la luz de la tipología en la historia del profeta Elías. Y todas estas grandes manifestaciones dieron pie a un gran reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Y si nosotros avanzamos al versículo 45 del mismo capítulo de Primera de Reyes, leemos lo siguiente: Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia, Acab subió al carro y fue a Jezreel. Pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos y fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Qué interesante, porque si nosotros leemos en Primera de Reyes 21, encontramos de que en Jezreel Acab tenía su palacio. Y hacia allá nos dirigimos más adelante, no me quiero adelantar. Pero en contexto de estos textos encontramos la oración de Elías, pidiendo la lluvia nuevamente sobre Israel, pidiendo la caída del Espíritu Santo sobre esa gente que estaba muerta espiritualmente. Y el Señor lo impulsó con su Santo Espíritu a ir delante del rey, llamándolo a un arrepentimiento y a una reforma. Pero fue muy triste la reacción del rey Acab al llegar ante la presencia de su esposa Jezabel. Primera de Reyes, el capítulo 19, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Qué interesante, porque aquí el rey Acab resalta el hecho de que se comprobó que el dios Baal era un dios falso, de que los profetas de Baal eran falsos, y de que el Dios de Elías era el verdadero Dios, y que luego de toda esa demostración en contraste entre un sistema de religión verdadero y un sistema de religión falso, se degolló a los profetas de Baal en el arroyo de Cisón. Fue una muerte literal lo que se llevó en los días de Elías, pero en el tiempo presente va a ser una total muerte espiritual y una destrucción repentina mediante las últimas 7 plagas postreras. Aquí tenemos un detalle adicional al carácter del último gran conflicto, como lo presenta Apocalipsis el capítulo 15, desde el versículo 13 en adelante, hablando de la batalla del Armagedón, donde van a haber 2 pueblos separados, los hijos de Dios y los apóstatas. Y esta batalla en el tiempo presente no va a ser una batalla con espadas literales, va a ser una batalla espiritual con la espada del Espíritu. Por eso el que no fortalezca su espíritu con las sagradas escrituras no va a poder permanecer en el último gran conflicto. Eso es lo que nos dice el conflicto de los siglos, la página 580 y el párrafo 1. Ahora ese es el contexto de Primera de Reyes, el capítulo 19. Acab tenía el libre albedrío, como rey de Israel, de reformar a todo el pueblo luego de semejante manifestación, pero estaba tan infatuado con las palabras de Jezabel que había perdido completamente su dominio propio. Interesante. Y cuando Jezabel escuchó las buenas nuevas de parte de Acab, ella decidió
matar al vocero de Dios. Evidentemente Jezabel, en este momento, si no es antes, lo más probable es de que fue antes, cometió el pecado imperdonable. Rechazó plenamente la voz del Espíritu Santo. Y Acab se adentró en ese camino al rechazar el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje de la victoria sobre el pecado, la perfección del carácter a la luz de la purificación del santuario. Entonces Jezabel, llena de un odio satánico hacia el siervo de Dios, en el versículo 3, envió a matarlo. Y en el versículo 3, la Biblia nos presenta la reacción de Elías. Vamos a leer, dice: entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado, y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama, y ansiando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. En estos textos encontramos la reacción de un hombre de carne y hueso, así como usted y yo somos de carne y hueso. Muchas veces cuando nos adentramos en la puerta estrecha, muchas otras puertas se nos comienzan a cerrar. Y no estoy hablando del mundo secular como tal, estoy hablando del profeso pueblo de Dios. Es tan grande la apostasía que ya ni siquiera podemos ir a muchos congresos de los que dicen ser de la verdad presente. ¿Por qué? Porque están unidos al Acab moderno. Y muchas veces a los verdaderos siervos de Dios se les cierran tantas puertas que eso causa como un cierto grado de tristeza emocional. Y muchas veces eso termina en una caída espiritual. Por eso los que se adentran en la puerta estrecha deben tener bien en claro lo que es depender de Cristo. Eso es la obra de sostén propio. Muchos dicen ser de sostén propio, pero en realidad no lo son. Son ministerios de apoyo al templo de Baal que está conectado al palacio de Acab. Y si nosotros seguimos indagando en el desarrollo de esta historia, vamos a encontrar la misericordia de Dios para con un pobre pecador que se le manifiesta a través de su ángel y que le da comida y bebida y lo fortalece para que vaya hacia el monte Horeb. Y la escritura nos dice de que Elías caminó 40 días y 40 noches. Se resguardó en una cueva porque debía resguardar su vida de las bestias salvajes. Y es interesante de que en ese contexto Dios le hace una pregunta a su siervo. Versículo 9 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Muy interesante, porque nosotros aquí vemos de que Dios se manifiesta de una manera clara y sencilla. Nosotros como seres humanos que nos guiamos por los sentidos, siempre queremos ver manifestaciones sobrenaturales de Dios, pero Dios se manifiesta en el diario vivir de manera clara y sencilla. Y en este último tiempo Dios, a través de sus siervos, a través de los Elías modernos, va a terminar su obra de una manera clara y sencilla, así como Dios lo ha descrito en su palabra. No con grandes instituciones eclesiásticas, no con grandes edificios, no con gran cantidad de gente inconversa, sino con gente que ponga en práctica sus principios, que son sencillos y que toda persona sincera los puede llevar a la perfección en sus vidas.
El versículo 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta era la situación en los días de Elías. Elías ya no veía nada más que apostasía, ya no veía más nada que rebelión e iniquidad dentro del pueblo de Dios. Pero Dios, en su misericordia, le responde a su siervo y le va arrojando más luz, porque así es la senda del justo, progresiva hasta que el día es claro. Versículo 15 dice, y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino. ¿Por dónde? Por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, aquí hay mucha luz en estos textos, porque nosotros vemos cuál es el proceder de Dios para con su pueblo apóstata. Vemos a su siervo Elías, que estaba en una situación de extrema angustia al ver cómo la apostasía se seguía proliferando dentro del profeso pueblo de Dios, y de que a pesar de tan grandes manifestaciones del Espíritu Santo en el campamento era indiferente ante la voz de la reprensión, ante la voz del testigo fiel, ante el mensaje claro y directo. Tremendo, mis queridos hermanos. En una situación similar estamos en el tiempo presente. Y es interesante cómo el Señor le aclara el asunto a Elías y le da varios puntos que debe llevar de ahora en adelante. Debe ungir al rey Hazael, debe ungir al rey Jehú y debe ungir al profeta Eliseo. Hablando de Eliseo, es interesante de que él manejó una obra totalmente independiente de la monarquía israelita, que estaba en apostasía. Y el versículo 18 es vital en estos tiempos. Voy a volver a leer, dice, y yo haré que quede en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Los instrumentos de ira que Dios designó a Hazael, rey de Siria, a Jehú, rey de Israel, y a Eliseo, el vocero de él, iban a cortar a todos los pecadores de Sión. La palabra lo dice, haré que queden 7,000 en Israel. Versículo 17, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000. Interesante. Estos versículos claramente indican el proceso de zarandeo que se está llevando a cabo en el profeso pueblo de Dios. El contexto del zarandeo está bajo la proyección de una apostasía en constante aumento, y todos los que permanecen neutrales e indiferentes, Dios los va probando mediante la providencia para que ellos demuestren si realmente temen a Dios o no le temen, si van a vindicar su carácter o van a permanecer a buenas con los apóstatas. Y nosotros aquí encontramos de manera delineada una sentencia para con todos los hombres y mujeres que vieron las manifestaciones del Espíritu Santo a través de el profeta Elías y que se mantuvieron neutrales en una situación de mayor apostasía, porque cuando se rechaza la luz hay otra caída espiritual. Eso fue lo que sucedió en 1844, bajo la predicación del mensaje del primer ángel y del segundo ángel,
a través del movimiento milerita, hubo una puerta que se cerró para la gran mayoría, pero hubo un pequeño grupo de 50 personas que entró por la puerta abierta, por la puerta estrecha. Y ese es el proceso de zarandeo que constantemente se está llevando dentro del pueblo de Dios en el contexto del conflicto inminente. Interesante. Dicho esto, continuemos. Vamos a leer en el versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante, dice la palabra de Dios. Cuando se fue de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la 12ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Entonces él dejó los bueyes y fue corriendo tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Elías le dijo: ve y vuelve, pues, ¿qué te he hecho yo? Eliseo dejó de ir tras él, luego tomó la yunta de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cocinó su carne, y la dio a la gente para que comiesen. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Muy interesante, hermanos. Estos textos que estamos compartiendo tienen todo un conjunto de verdades en cadena que apuntan al último tiempo, en la experiencia del pueblo remanente de Dios. Analicemos. Vemos una apostasía que va en constante aumento. Vemos un lapso de tiempo determinado y vemos la manifestación de Dios al final de ese dicho lapso de tiempo. Luego encontramos una caída espiritual, porque Acab, al obedecer a su mujer, a Jezabel la impía, echó por tierra la verdad de Dios y no amó la verdad. Por ende, un espíritu de engaño tomó posesión de él y de gran parte de ese pueblo que no quiso reformarse y que no aceptó el mensaje de Elías. Y allí consiste el zarandeo. Luego encontramos a un obrero, a Eliseo, un simple campesino, que recibió el llamamiento de Dios y tuvo que tomar una decisión: o seguir con la herencia de su padre o dedicarse plenamente al servicio de Dios, sirviendo a Elías, sirviendo agua en las manos de Elías. Comentando acerca de Eliseo, podemos ver un prototipo de los obreros de sostén propio en el fin de los tiempos. Quiero compartir con ustedes Conflicto de los Siglos, la página 392 y el párrafo 3. Debe darse al Señor ocasión de mostrar a los hombres su deber y de obrar en sus mentes. Nadie debiera comprometerse a trabajar durante un determinado número de años, bajo la dirección de un grupo de hombres o en algún ramo especial de la obra del Maestro, porque el Señor mismo llamará a los hombres, como llamó en antaño a los humildes pescadores, y les indicará Él mismo su campo de labor y los métodos que deben seguir. Llamará a hombres que dejarán el arado y otras ocupaciones para dar la última nota de advertencia a las almas que perecen. Muchas maneras hay de trabajar para el Maestro. El gran instructor despertará la inteligencia de esos hombres y les hará ver en su palabra cosas maravillosas. Muy interesante. Porque nosotros vemos que al final de los tiempos Dios mismo va a seleccionar a hombres para que ocupen un lugar en cada línea de su obra. En la línea del evangelismo, en las líneas editoriales, en las líneas de la salud, en el ministerio, en la línea educativa. En todas estas áreas, Dios, mediante su Santo Espíritu, va a capacitar a hombres y a mujeres para terminar la obra en este mundo, para dar la última nota de advertencia a las almas que perecen. Quiero compartir con ustedes en Conflicto de los Siglos la página 592 y el párrafo 1. Dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel.
Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios quiere usarte en su obra. ¿Te vas a dejar usar por Él? Aquí la inspiración nos dice que, en cierta manera, no necesitas tanto de una educación secular para servirle. Dios te ha dado dones, te ha dado una mente, te ha dado inteligencia para que puedas servir en el trabajo más humilde para su honra y su gloria, porque eres su hijo, porque eres su hija. No desprecies ese llamado. No vaya a ser cosa que otro venga y tome tu corona. Y este es el mensaje de Dios para este tiempo. Debemos abandonar cualquier institución eclesiástica que esté en apostasía y debemos trabajar en líneas irregulares con la unción del Espíritu Santo, porque en el último tiempo los que van a dar la última nota de la advertencia van a ser obreros de sostén propio. Dios no va a trabajar con un teólogo que esté lleno de orgullo, de suficiencia propia para presentar su palabra. Dios no va a trabajar con un doctor, con una doctora que tenga su mente llena de la educación del mundo, llena del conocimiento de Egipto para sanar a los enfermos en el tiempo del fin. Porque hay un solo método de curación que el cielo aprueba, los 8 remedios naturales. Dios va a usar a sus hijos en humildad y en sencillez, así como ese silbo apacible que le habló a Elías en la cueva. Muy interesante. Y hay mucho más para decir, mis queridos hermanos, pero por cuestiones de tiempo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero este ha sido el tema en esta hora. Hemos dado una pequeña introducción, por así decirlo, a lo que es esta serie de temas titulados Acab y la viña de Nabot, para que podamos entender un poco más a profundidad la apostasía omega a la luz de la historia del profeta Elías. Para terminar, les invito a que tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, te damos las gracias porque tú en tu infinito amor y en tu infinita misericordia nos has iluminado y nos has acompañado en este pequeño estudio. Te quiero pedir humildemente sobre cada uno de los oyentes que tú puedas penetrar tu verdad en sus corazones, que puedan analizar a la ley y al testimonio y que puedan ser santificados mediante el estudio de tu palabra. Te lo pido muy humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este ha sido nuestro estudio en esta hora. Mi nombre es Santiago Martín Sosa del Ministerio El Mensajero del Desierto y nos veremos en otra presentación. Que Dios les bendiga.